Hola, buenos días. Soy Alberto Alcocer, director de Societic Business Online, y hoy quiero empezar a hablarte de estrategias de captación de tráfico, porque es un tema que me preguntáis muchísimo, tanto clientes como en propuestas, como en, digamos, en procesos de aceleración de startups y emprendedores. Me decís, oye Alberto, vamos a ver, que es que yo tengo un presupuesto limitado en cómputo anual y necesito atraer tráfico. ¿Qué acciones necesito? Es decir, tengo que invertir en SEO, puedo hacer publicidad, puedo hacer alguna otra opción. Vamos a empezar a analizarlo. Vamos a ver. Voy a empezar a decirte que hay dos tipos de tráfico principales, que son aquellos en los que sí o sí deberías trabajar, pero al final tienes que decidir cuál es mejor para ti. Primero tenemos el tráfico controlado. El tráfico controlado es aquel que proviene de campañas de pago en las cuales nosotros controlamos quién queremos que vea nuestro público objetivo. Si hacemos Google Ads, uno de los mejores ejemplos, hablaremos de que al ser un sistema pasivo, vamos a decirlo así, cuando alguien hace una búsqueda en Google, salen anuncios respondiendo a esa búsqueda. Eso se configura a través de palabras clave y eso tiene un coste es una puja, un coste por clic por cada palabra clave, ¿de acuerdo? Es muy efectivo, ya lo sabes. Otra opción es Facebook Ads. Facebook Ads funciona de la misma manera, solo que al final puedes trabajar sobre anuncios dinámicos, imágenes, vídeos, texto, el coste es mucho más bajo, bueno, en función de tu público objetivo, si está ahí o no está ahí, vas a poder encontrarlo. La cuestión es que ambos dos funcionan a través de segmentación, es decir, ambos podemos segmentar quién queremos que vea nuestro anuncio. En Google Ads se hace a través de las palabras clave que tú quieres que encuentren y la puja que estableces, mientras que en Facebook Ads tú lo que haces es segmentar una base de datos de entre todo el potencial que tiene que te presenta Facebook para elegir quién quieres que lo vea. Por ejemplo, personas que vivan en Zaragoza, en Madrid y en Huelva y en Valencia de entre 27 y 38 años, que sean hombres, que tengan intereses por el marketing digital y si es posible que sean directores de las áreas que tú quieras, ¿de acuerdo? O podemos hacer búsquedas similares. Tienes muchas opciones de configuración. La cuestión es que date cuenta que aquí estamos segmentando quién queremos que vea nuestras campañas, nuestros anuncios, nuestra web, lo que queramos, con lo cual es tráfico controlado, siempre inversión, siempre de pago. Por otra parte, tenemos el tráfico no controlado. Tráfico no controlado es aquel que proviene principalmente de posicionamiento, el SEO, posicionamiento en buscadores, marketing de contenidos y redes sociales. Por supuesto, el email marketing y hay más canales, pero estos son los principales, ¿de acuerdo? Y aquí el fundamental es el posicionamiento. Pero también es muy bueno, sobre todo cuando estamos empezando y cuando tenemos quizás un poco menos de presupuesto. Yo lo que recomiendo siempre es el marketing de contenidos, porque el marketing de contenidos a día de hoy para mí y para muchas agencias y clientes con los que trabajamos es una de las mejores acciones de marketing online porque nos permite, fíjate, tres acciones muy buenas. Primero, nos permite impactar directamente en el usuario. El contenido cada día es más objetivo y es una de las acciones que más valora al usuario. Cuando hacemos una búsqueda en Google, de los resultados que nos aparecen, siempre en función de la intención de búsqueda, evidentemente, muchos de los resultados van a ser artículos de blogs. Y ese contenido las personas lo vemos como contenido objetivo, mientras que una landing o una página comercial nos genera cierto rechazo porque no queremos que nos vendan, queremos de momento informarnos. Con lo cual, date cuenta que es un contenido no invasivo, no va a aparecer ni va a interrumpir tu navegación, con lo cual está muy bien visto, muy bien acertado y la gente lee muchos contenidos. De hecho, si estás trabajando ya en un blog, verás que el porcentaje de tráfico a tu blog es mucho mayor que el de páginas comerciales, también depende del sector al que te dediques, ¿de acuerdo? Decíamos, primero, impacta mucho mejor en el usuario. Segundo, utiliza el posicionamiento. Si quieres trabajar bien el marketing de contenidos, necesitas el componente SEO, el SEO copywriting, es decir, necesitas identificar palabras clave específicas para cada uno de los artículos y situarlas en aquellos sitios en la metodología que nos indica Google. De hecho, lo que puedes hacer de esta forma es posicionarlos muy rápidamente, con lo cual se indexarán en Google y te generará mucho más tráfico y muchas más posibilidades de conseguir cliente. Pero además el tercer factor es que necesitas, y esto lo digo siempre, necesitamos hacer una buena planificación de contenidos. ¿Por qué? Porque si vamos escribiendo contenidos día a día, el día a día se nos come. No es viable, no tenemos tiempo, no tenemos recursos, con lo cual yo te aconsejo hacer una planificación de contenidos a X meses vista. Pues, por ejemplo, nosotros trabajamos con los clientes que estamos haciéndoles contenidos para el blog, para tienda online, etcétera, planificación a 2-3 meses vista. ¿Qué conseguimos con ello? Primero, trabajar mucho mejor la información que queremos trabajar.
Segundo, trabajarla en función de una metodología SEO, una perspectiva SEO, con lo cual, haciendo esa planificación, no vamos a caer en canibalizaciones de palabras clave, y es más difícil entrar en think content, es decir, en contenido obsoleto que se va quedando viejo. Vamos a trabajar sobre posts antiguos que vamos renovando, es decir, la planificación implica un trabajo mucho más global, mucho más detallado, con una perspectiva muy vinculada al SEO y al éxito, con lo cual es la opción que yo te recomiendo, ¿de acuerdo? Pero respondiendo a la pregunta que te hacía al principio, que es lo que me comentáis, ¿qué es mejor? ¿SEO o publicidad online? Lo que tienes que tener claro es que cuando lanzas tu proyecto de internet o cuando quieres conseguir clientes, necesitas tráfico, y además tráfico de calidad. Y para eso tienes principalmente dos opciones. Ya me olvido el marketing de contenidos porque implica también una de ellas, ¿de acuerdo? Y son o hacer publicidad online o hacer SEO. O, como hacen muchas empresas adecuadamente, hacer las dos. Pero siempre tienes que tener un buen retorno. ¿Qué ventajas tiene cada una? Vamos a ver. Vamos a empezar por el SEO. Si hablamos de posicionamiento, que para mí personalmente es la opción principal, es la más válida, es casi siempre la que trabajamos, si bien no es la única, evidentemente, el SEO lo que te va a permitir es un posicionamiento mucho más sostenible a medio y largo plazo. Es decir, a través de palabras clave y a través de otras opciones, como la captación de enlaces, como el posicionamiento local, como otras opciones, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos haciendo es conseguir posicionar expresiones, keywords o palabras clave, como quieras llamarlas, que generan negocio para tu empresa. Al generar negocio, lo que intentamos es que estén en la parte superior, digamos en el top 10 de las páginas de la SERP de Google. Con lo cual, cuanto más arriba están, más posibilidades de ser encontradas tienen y más posibilidades de que lleguen a tu web, lean el contenido o la página comercial que sea y al final acaben comprando. Palabras clave que te generen negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el posicionamiento no es inmediato. Si tú empiezas de cero, el posicionamiento puede llevarte 4, 5, 6 meses, en función de la intensidad de lo que inviertas y de lo que hagas, varios meses hasta que Google realmente te tome en serio y empiece a indexarte adecuadamente. Ojo, resultados vas a tener, pero resultados tangibles, bien trabajados, le costará, ¿vale? Porque Google también quiere comprobar que eres una empresa que hace las cosas poco a poco y las haces bien, ¿vale? Lo que se llama el efecto sandbox. ¿Qué significa? Que al final el posicionamiento es la mejor opción, pero el hándicap que tienes es que si empiezas de cero o no has hecho mucho, va a tardar Google en indexarte y mostrarte resultados. Si llevas ya tiempo haciendo posicionamiento, entonces puede ser mucho más inmediato, ¿de acuerdo? Y además el posicionamiento tiene un coste, evidentemente, que es, bueno, en función de la empresa con la que trabajes, será más o menos, pero tiene un coste anual que, si no lo rentabilizas, va a ser muy caro, con lo cual tienes que siempre identificar cuáles son las KPIs que tienes que medir, ver métricas mes a mes, mensualmente, analizar cómo está funcionando tu estrategia y empezar a trabajar en base a conversión, a resultados, ¿de acuerdo? Esta es una opción, el posicionamiento. La otra, ¿cuál es? Si no queremos hacer posicionamiento, y muchas empresas también lo hacen, la opción de conseguir tráfico es mediante ese tráfico controlado que hablábamos antes, es decir, a través de campañas de publicidad. Bien Facebook Ads, bien Google Ads o bien con los dos, evidentemente. Funcionará muy bien, porque al final, mientras tú inviertas, trabajarás, lo ideal es trabajar siempre contra una landing page, una página específica ya, no la home, ni cualquier página de tu sitio web, porque esas son páginas descriptivas. Necesitas crearte una landing que quizás en tu caso necesite ser la vía de entrada al funnel de ventas. Importante, eso hay que tenerlo muy claro. La venta a corto plazo ya prácticamente, a no ser en tiendas online, no existe, ¿de acuerdo? Necesitas que todas estas campañas sean la entrada a tu funnel, donde realmente vas trabajando esa consecución de leads y posteriormente la conversión a clientes, ¿de acuerdo? Entonces, esa publicidad online va a funcionar muy bien, porque realmente una vez que yo la configuro y la programo, empieza a funcionar casi desde el día siguiente, con lo cual empieza a funcionar, empieza a trabajar. Y sí que es cierto que en determinados servicios, pues por ejemplo, campañas que hacemos de alimentación, que por ejemplo en Navidades o en fechas puntuales, tienen un retorno de la inversión muy bueno, porque es una venta casi inmediata, ¿de acuerdo? Con lo cual al final ahí vas a tener beneficios. ¿Cuál es mejor entonces en función de los dos? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que, por una parte, el SEO no es a corto plazo, pero te genera la sostenibilidad una vez que te llegues, lo más sostenible y va a durar todo el tiempo que necesites, ¿vale? Si bien tienes inversión continua. Mientras que la publicidad online, por otro lado, sí que desde casi el primer día te va a funcionar. Ahora bien, en el momento en que tú cortes esa publicidad online, no tienes nada. En el momento en que tú dejes de invertir
en Google Ads, en Facebook Ads o en otros canales, te quedas a cero, porque prácticamente estás trabajando únicamente tráfico de pago, no generas tráfico orgánico, con lo cual tienes ese hándicap. Cada una de las dos opciones, SEO, publicidad, ves que tiene sus pros, pero también sus contras. Uno es a más medio o largo plazo. Dos, como cortes la inversión en publicidad, te quedas sin nada. Muchas de las empresas con las que trabajamos, quizás más tiendas online, las tiendas online sí que lo suelen hacer mucho, trabajan ambas. Por una parte trabajan un posicionamiento muy enfocado a la conversión, ¿vale? Palabras clave que le generan mucho negocio, combinados con posts que posicionan muchas palabras clave por cada artículo, ¿de acuerdo? Y en paralelo trabajan campañas de publicidad online. Aquí ya depende si en Google Ads, en Facebook Ads, pero realmente con esto generamos un volumen de conversión muy alto, y una parte de esos ingresos por esa conversión va a retroalimentar tanto el SEO como las campañas de publicidad, con lo cual siempre tenéis que buscar la inversión, siempre vas a tener que ver la rentabilidad, medir con KPIs, medirlas, realmente lo que tienes que medir, aquello que sea, aquellos indicadores que te digan que está funcionando o no está funcionando, y entonces tienes que modificar, que analizar, que ver dónde está el fallo, ¿vale? Pero al final siempre tienes que enfocarte en la conversión, en tener beneficios. La conversión cuando haces publicidad online es o venta directa o entrada de leads en tu canal en tu funnel de ventas, principalmente, por supuesto el tráfico luego tienes que determinar leads, ¿vale? Pero si hablamos de SEO, las métricas principales son tráfico, palabras clave posicionadas y keywords posicionadas por artículo o página o landing, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí tienes un poco la decisión. ¿Qué hacemos? Si tenemos solo, por supuesto, empezamos por marketing de contenido, tendrás que definir palabras clave, alguna herramienta con la que trabajar, pero es una estrategia de bajo coste. No llegarás tanto como si trabajaras una estrategia de link building, pero llegarás bastante y posicionarás muchas palabras clave. Pero luego tienes que decidir, hacemos un posicionamiento, hacemos publicidad online, combinamos las dos, eso ya parte de la estrategia personalizada que trabajes en tu empresa. Para cualquier cosa que necesites, estaremos encantados de ayudarte. Un saludo, buenos días.